La primera entrevista terapéutica. La primera entrevista o primera sesión psicológica es la que se puede definir el futuro de las siguientes sesiones o qué rumbo va a tomar durante la terapia. Dentro de esta primera instancia de contacto se traza el vínculo y este yace como el objetivo clave para lograr un proceso terapéutico, sin dejar de tomar en cuenta el enfoque de las expectativas, intencionalidades, direccionalidades y responsabilidades que deben existir. Pero todo esto está arraigado con la confianza y la empatía que debe estar incluida dentro de la terapia o dentro del proceso terapéutico. Pero ¿para qué es una primera entrevista? Esta es necesaria para poder ingresar y conectar con el paciente y también para conocer en cuanto a sus sentimientos, realidades y problemáticas. El paciente y el terapeuta deben incluir un vínculo o deben formar un vínculo para que tanto las dos partes estén cómodas dentro del proceso terapéutico. El paciente en una primera entrevista va a tener muchas dudas y con mucha desconfianza a poder abrirse y dar a conocer una parte tan oculta de él o quizás reprimida por él mismo. Sin embargo, es de principal importancia la responsabilidad, predisposición, colaboración del paciente, siendo consciente de la necesidad de cambio como la intencionalidad y direccionalidad, que es el deseo de dirección y en este caso dirección a su objetivo con la terapia. El terapeuta. El terapeuta muestra comprensión empática para con el paciente, para poder facilitar una mejor comunicación e intercambio de información entre ellos. Y el terapeuta debe empatizar no solo con la situación y confrontación del momento, sino que con todo aspecto como las circunstancias de las que el paciente presenta durante la conversación, así como las vivencias, pensamientos y sentimientos, teniendo en cuenta que la atención que se le va a brindar va a ayudar mucho a la confianza de ser escuchado del paciente, le va a brindar seguridad y también obtiene como una libre expresión tanto en actos como en sentimientos. El contenido de la entrevista inicial. Como primera fase está la anamnesis. En esta se formula una historia clínica en la cual se toman aspectos importantes de información del paciente como los datos personales, antecedentes clínicos, familiares. Aquí es donde se agrega el familiograma para saber cómo está compuesto su alrededor y todo eso. Pero sin embargo, existen otros métodos para poder identificar aspectos importantes, como por ejemplo la postura del paciente, para reconocer en qué tiende a resistirse y también las aproximaciones a futuro, etc. Al igual que las expresiones faciales suelen tener mucha conexión con los sentimientos del paciente y de cómo se encuentra en el momento de expresar la forma verbal. Las manos también indican como la emocionalidad del paciente al moverlas o en su aspecto. Se refiere así como a moverlas cuando empiezan a moverlas muy rápido porque están nerviosos o les causa conflicto de lo que están hablando en ese momento. Y también el tono de voz. También el tono de voz cuando tienden a subirlos, cuando se produce esta catarsis que se le llama, comienzan a expresarse de una manera mucho más eufórica. Y eso podemos tomarlo como que les afecta de lo que están hablando en ese momento. También, en cuanto a la educación, al reconocerla, el terapeuta puede acercarse más al nivel de expectativas que se tengan con la terapia y en un futuro. Esto también es importante para poder indicar cómo se tiene que referir en cuanto al nivel del léxico al momento de la terapia. Como segunda fase o etapa están las demandas y expectativas. El paciente acude a terapia con diversas demandas como relaciones, direcciones y expectativas. Relaciones tanto parentales, con los hijos, con su esposa, con su novia. Y respecto a las expectativas con las que llega puede ser como contradictoria lo negativo y positivo del pensamiento del paciente. Como por ejemplo las malas experiencias con otras terapias
O también puede ser el caso de que lleguen obligados por terceras personas y eso también va a causar un grado de conflicto. En el contrato y cierre, aquí es donde se establecen las condiciones y las responsabilidades del paciente dentro del proceso terapéutico y también como la duración, cuánto es lo que va a durar la terapia o si es una terapia breve, cuántos tiempos, cuántas sesiones son las que se va a dar término a la terapia, al proceso terapéutico. También es cuando se establece y se plantea o tantea el trato que se tendrá con el paciente durante todo el proceso terapéutico. Aquí es donde se va a plantear como la primera instancia, la primera confrontación, las primeras expectativas que se va a tener. Y a modo de conclusión, es que es por esto que todo lo anteriormente mencionado es muy relevante a la hora de dar la terapia, ya que sin un buen comienzo no puede haber un buen desenlace en un proceso terapéutico y es necesario evaluar todos los cuadros disponibles a tratar. Ayuda a conocer al paciente y qué tipos de técnicas pueden ser útiles al momento de la intervención durante el proceso terapéutico. Gracias.